Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cultura Tributaria. Primer día del mes de julio que esperamos, como todos ustedes, nos depare mejores noticias, sobre todo en lo que respecta a los índices de afectados y fallecidos por el coronavirus. A propósito de ello, tendremos un contacto con la distrital Quillacollo del Servicio de Impuestos Nacionales para saber cómo se está desarrollando las actividades en esa localidad en virtud de que se encuentran bajo una cuarentena rígida. Yesid, buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica. Además, en la presente edición estaremos informándoles respecto a una denuncia de un posible caso de corrupción en la gestora pública. Haremos referencia a la ley de condonación del 50% en los alquileres, entre otros temas. Gracias por su preferencia, bienvenidos nuevamente y a continuación les presentamos nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El gobierno pide ampliar investigación por el caso respiradores contra el expresidente Morales y los exministros Romero y Montaño. Gestora pública presenta denuncia por compra irregular de software y de un bien inmueble. La Asamblea Legislativa aprueba ley para condonar el 50% de alquileres. Hoy nos contactamos con la gerencia distrital Quillacollo. Salud reporta 1.094 nuevos casos de COVID-19 y 52 decesos. Ahora te presentamos Panorama Político. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó que se solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación en contra del expresidente Evo Morales, los exministros de Gobierno Carlos Romero y de Salud Gabriela Montaño en el caso de la compra de respiradores con presunto sobreprecio. El Ministerio de Justicia también pidió incluir en este caso a Carlos Montaño, hermano de la exministra de Salud, al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y a otras 12 personas. Se ha ampliado la denuncia por parte del Ministerio de Transparencia a las siguientes personas: Juan Diego Morales Ayma, Carlos Romero Bonifaz, Lili Gabriela Montaño Viña, Carlos Rodrigo Montaño Viña y Andrónico Rodríguez, conjuntamente 9 personas más. Como ustedes han podido ver días pasados, el coronel Rojas, el comandante de la PCC a nivel nacional, había dado una conferencia de prensa donde da a conocer los resultados del peritaje que se había realizado al teléfono del señor Fernando Vandechuela. Estas investigaciones nos dan indicios de que las personas que antes mencioné estarían también detrás del tema de los respiradores, por lo que la denuncia se ha ampliado por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado, tomando en cuenta que estas personas que he nombrado a la fecha han dejado de ser funcionarios públicos. Por lo tanto, ellos, conjuntamente funcionarios públicos, han intentado hacerse de recursos del Estado con el sobreprecio de los respiradores. Y asimismo, se ha ampliado por organización criminal. En este caso, organización criminal vinculada a delitos de corrupción. El viceministro Guido Melgar agregó que las exautoridades, dirigentes y otros implicados deben ser investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación del Estado y organización criminal para cometer un delito relativo a la corrupción. El 19 de mayo, los entonces directores generales de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Giovanni Pacheco, fueron aprehendidos por su supuesta vinculación en la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova. Ambos funcionarios fueron detenidos preventivamente, al igual que el exministro de Salud Marcelo Navajas, en el penal de San Pedro de la Paz, junto a otros ex servidores públicos presuntamente implicados en el caso.
El 25 de junio, la policía reveló que Luis Fernando Mérez, considerado como el testigo clave en la compra de los respiradores, se contactó en reiteradas oportunidades con el expresidente Morales, exautoridades y dirigentes del MAS. Según las investigaciones preliminares, Valenzuela se contactó con Carlos Montaño, Pareja, Pacheco, Navajas y Humérez. El viceministro aclaró que todos los funcionarios que estaban en el Ministerio de Salud cuando ocurrieron los hechos irregulares para la compra de los respiradores pertenecían al gobierno del MAS. Ahora te presentamos Panorama Económico. El gerente general de la gestora pública, Sergio Flores, informó que se inició un proceso penal contra el exministro de Economía y actual candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, y otros exfuncionarios que intervinieron en contratos irregulares para la compra de software y bienes inmuebles, causando un millonario daño económico al Estado boliviano. La parte legal de la gestora pública presentó la denuncia penal este martes ante la Fiscalía Departamental de La Paz. El gerente general de esta entidad afirmó que en las auditorías realizadas se encontró indicios de responsabilidad penal en la compra del mencionado software y afirmó que hará el seguimiento respectivo para que ese delito no quede en la impunidad. Se ha encontrado de manera contundente pruebas que caen en denuncia penal a el señor Luis Arce Catacora, como también a los funcionarios que intervinieron en estos contratos. En el caso de Henson ha habido una erogación de 3.6 millones de dólares. En el caso de CISDE. En el caso de Henson, como les digo, la compra era de 10.8 millones de dólares. El contrato se firma un 23 de octubre del 2019, cuando Bolivia se encontraba en paro nacional. Todo este trabajo lamentablemente ha sido una pérdida de tiempo y la gestora pública nunca iba a funcionar como una APP estatal. Según las investigaciones preliminares de la gestora, en 2017, 2018 y 2019 se firmaron 2 contratos para la adquisición de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones de esa institución. El primer contrato se suscribió con la empresa panameña CISDE International Inc. en 2017 por 5.1 millones de dólares. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se refrendó uno nuevo con la firma colombiana Hazebon Business Technology el 23 de octubre de 2019, 3 días después de las elecciones generales, por un monto de 10.9 millones de dólares, de acuerdo al documento al que tuvo acceso el deber. La empresa panameña CISDE International debía entregar 83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100% de los datos de la administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Previsión. La firma colombiana Hazebon Business Technology cobraría un total de casi 11 millones de dólares. Para cumplir con el convenio de la migración de datos y el plazo de los 32 meses, proporcionaría 151 funcionarios y 124 programadores. En el primer contrato, el Estado erogó 3 millones de dólares, mientras que el segundo contrato se suspendió en diciembre. Por otra parte, el gerente de la gestora pública apuntó a la compra por 2.7 millones de dólares de 3 plantas de un edificio cuyo primer piso corre peligro de caerse. A principios de año, Flores ya había adelantado que iniciará procesos legales que podrían caer sobre exministros y exautoridades ejecutivas de la entidad en el gobierno anterior. En otro rubro de las informaciones, nos trasladamos hasta el municipio de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba, donde continúa la cuarentena rígida como medida de prevención contra la expansión del coronavirus. El gerente de la distrital Quillacollo, Marco Maldonado, cuenta al vocero tributario cómo se desarrolla el trabajo en esa oficina del Servicio de Impuestos Nacionales. Licenciado Maldonado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo cordial a los oyentes del vocero tributario. Bueno, comunicarle que la gerencia distrital Quillacollo del Servicio de Impuestos Nacionales viene realizando sus actividades en el horario establecido de 7 de la mañana a 15 horas, en cumplimiento del artículo 10 del Decreto Supremo 4229, que dispone que independientemente de las condiciones de riesgos, los servicios de atención a entidades públicas de recaudación del nivel central del Estado deben funcionar en todo el territorio nacional. La gerencia distrital proporciona atención
tributaria a los contribuyentes de los municipios de Colcapirua, Tequipaya, Sipe, Independencia, Tapacarí, Arque, Tacopaya, Morochata, Cocapata, Bolívar, Sicaya, Vinto del departamento de Cochabamba. Los servicios más recurrentes que venimos realizando son las modificaciones en el padrón, inscripciones, cumplimiento de obligaciones tributarias para todos aquellos sectores autorizados, como ser el sector de salud. Licenciado Maldonado, para los contribuyentes que no pueden apersonarse hasta la oficina de impuestos, ¿cómo se está llevando adelante la atención? Estamos generando boletas de pago para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para el pago mediante la banca electrónica, ¿no? Se están comunicando vía WhatsApp, telefónicas, estamos interactuando a través de la oficina virtual. Otro servicio que se está realizando son las capacitaciones externas a través de capacitaciones virtuales de la oficina virtual. Asimismo estamos se presenta atención de consultas vía telefónica, vía WhatsApp y otros medios digitales. Le agradecemos por la información y estaremos pendientes a cualquier determinación que se tome después del 10 de julio que pueda afectar al trabajo del Servicio de Impuestos Nacionales en esa localidad. Bueno, agradecerle por el contacto y bueno, cuidarse todos en esta pandemia, que si no nos cuidamos nosotros, bueno, tenemos que cuidarnos nosotros para que tengamos bienestar y salud ante todo, ¿no? Vamos contigo, Yesid. Gracias, Verónica. Retornamos al ámbito de la economía. La Asamblea Legislativa aprobó la ley excepcional de arrendamientos que beneficiará a las familias que, por la restricción de la emergencia y la cuarentena sanitaria, no han podido generar recursos para pagar sus deudas de alquileres. Desde que fue presentada la primera redacción del proyecto de ley a principios de abril de 2020, ni la Cámara de Senadores ni la de Diputados lograron ponerse de acuerdo con la propuesta. En los primeros días de junio fue derivada al Pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión en conjunto. La ley tiene como objeto implementar medidas que mitiguen y distribuyan el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. El diputado proyectista del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, destacó también que la ley establece que durante la cuarentena el propietario no puede desalojar al inquilino de su casa, especialmente a embarazadas, personas de la tercera edad, familias con menores de edad, sujeto a procesos judiciales. ¿Qué establece esta ley? Una vez que se promulgue esta ley por el gobierno, hasta la promulgación deberían negociar propietario e inquilinos. Entonces el inquilino le diría, rebajame. Puedes rebajarlo un mínimo 50% del alquiler durante todo el periodo de la cuarentena, desde el mes de marzo. Si no les rebaja, si no llegan a un acuerdo, la ley establece de manera imperativa la reducción del 50% del canon de alquiler a partir del 17 de marzo del 2020. ¿Qué beneficio tiene el propietario? Al propietario no paga el propietario el impuesto al RC IVA por concepto de pago de canon de alquiler. Los que no facturan, ¿no?, les deben perdonar los gobiernos municipales el 50% por concepto de pago de impuesto anual a la propiedad. Todos pagamos, los dueños de casa, anualmente. 50% tendrían que reducir los gobiernos municipales. Durante el tiempo que dure la cuarentena y 3 meses después, el propietario no puede votarle al inquilino. El artículo 2 establece que la ley excepcional de arrendamientos tiene por finalidad preservar la relación de paz, concordia y entendimiento entre inquilinos y propietarios, afectados por la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena en todas sus modalidades, que disminuyeron los ingresos económicos de los inquilinos, imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los propietarios. En su artículo 3 señala que, en base a los valores de solidaridad y reciprocidad, se establecen medidas para beneficiar al inquilino como al propietario. A favor del inquilino, la ley reduce en un 50% el canon de alquiler cuando, a la vigencia de la presente ley, no se hubiera conseguido un acuerdo entre inquilino y propietario para la reducción o diferimiento razonable del canon de alquiler. A favor del propietario, la norma establece la condonación del pago de impuesto mensual del régimen complementario al impuesto al valor agregado hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades. También otorga beneficios impositivos por los gobiernos autónomos municipales en el marco de su autonomía para los propietarios que reduzcan como mínimo el 50% del canon de alquiler.
Una pausa, enseguida retornamos. El vocero tributario. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. El Ministerio de Salud reportó la noche de este martes 1.094 nuevos casos positivos de coronavirus en el país, con lo cual la cifra total alcanzó a 33.219 enfermos. Solo este martes, en Bolivia fallecieron 52 personas con COVID-19, con los cuales se tienen 1.123 decesos desde el reporte del primer caso en marzo de 2020. La cifra por departamentos es: Santa Cruz, 670 nuevos infectados, Cochabamba 139, Chuquisaca 63, seguida de La Paz por 62, Tarija 56, Oruro 50, Beni 44 y Potosí con 10 nuevos casos de COVID-19. Pando fue la única región que este martes no registró nuevos contagios. Según el periódico Bolivia, el informe muestra que el eje central del país registra la mayor incidencia del virus junto al departamento de Beni. El dato consolidado del número de contagios por departamento es el siguiente: 18.881 en Santa Cruz, 4.119 en Beni, 3.640 en Cochabamba, 3.029 en La Paz, 949 en Oruro, 674 en Potosí, 707 en Chuquisaca, 652 en Tarija y 568 en Pando. De las 52 personas que perdieron la vida este martes por coronavirus, 24 corresponden a Santa Cruz, 18 a Cochabamba, 5 a Beni, 3 a Chuquisaca y 2 a Pando. En La Paz, Tarija, Potosí y Oruro no hubo decesos. Chóferes sindicalizados de la ciudad de La Paz salieron en protesta y bloqueos este miércoles exigiendo un incremento de 50 centavos en la tarifa del pasaje, además de otras medidas que ayuden a aliviar la situación económica por la que pasa el sector a causa de la cuarentena contra el coronavirus. El dirigente del sindicato Avaroa, Lucio Quispe, convocó la movilización y aclaró que otras organizaciones de chóferes de La Paz también tienen previsto hacer otras acciones de protesta. Cuando la presidenta ya ha determinado que el mes de julio está determinándose otra vez la cuarentena hasta fin de julio. Es muy lamentable porque imagínense si esto se consolida para el mes de septiembre, simplemente agosto estaríamos ya
para ir a pagar, ahorrar para pagar. Y con estas condiciones va a ser difícil, por eso uno de los pliegos petitorios es los créditos bancarios. El segundo pedido, que también la conversión sea gratuita. Se especula, se dice de que van a cobrar los equipos de quinta generación a $1,000. En el mismo sentido, el sindicato mixto Litoral convocó a sus afiliados para salir en manifestación desde la zona sur de la ciudad de La Paz para respaldar las acciones de sus compañeros de otros sindicatos. En horas de la mañana se instalaron bloqueos en sectores como la avenida Montes y la avenida Buenos Aires. Los choferes piden un incremento de 50 centavos en el pasaje durante la emergencia sanitaria por el coronavirus porque la restricción para circular y el descenso del número de pasajeros bajó significativamente sus ingresos diarios. También pide que se amplíe el diferimiento del pago de créditos bancarios, puesto que el gobierno nacional dispuso que se reactiven esos cobros desde septiembre de este año, pero la dirigencia de los choferes dicen que sus representados no podrán cumplir con sus amortizaciones en las actuales condiciones de trabajo. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, abandonó este martes la cárcel de San Pedro de la Paz para cumplir detención domiciliaria, luego de que la justicia aceptara la sustitución de fianza de 350.000 bolivianos por una garantía real. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la sustitución de la fianza por un departamento de propiedad del señor Romero. Le ha concedido esta medida para que pueda otorgar esta garantía y poder gozar del beneficio de la detención domiciliaria. Sí, este departamento es ubicado en la zona de Sopocachi, es de propiedad del señor Romero. La determinación judicial permite que Romero cumpla las medidas cautelares en su domicilio, mientras transcurran las investigaciones por el caso de presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico. En 2019, Romero fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, debido a que en su calidad de ministro habría participado en procesos de licitación presuntamente irregulares que hizo la referida unidad a un consorcio de empresas para labores de mantenimiento de aviones y helicópteros de los Diablos Negros y Diablos Rojos entre 2013 y 2018. Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterio pidió la revocatoria de la detención domiciliaria de Romero porque el exministro sostuvo comunicación vía celular con implicados en la compra, con presunto sobreprecio, de 170 respiradores españoles. Una pausa, enseguida retornamos. El vocero tributario. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen.
Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NIT, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. La jornada de este martes, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, y el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, tuvieron la primera reunión para analizar los protocolos de bioseguridad que la Federación entregó al ministerio. En el encuentro se acordó la organización de mesas de trabajo para poder contemplar un posible regreso a las prácticas en cancha y a los partidos de fútbol en el certamen profesional. Pero todavía no se fijaron fechas para dar esos pasos, solo el compromiso para organizar las mesas de trabajo para luego reunirse con el Ministerio de Salud. A continuación, escuchamos las palabras del presidente César Salinas y el ministro Víctor Hugo Cárdenas. Todo esto depende, como ustedes saben, de la situación actual de la cuarentena por la cual atravesamos debido al coronavirus. Los protocolos de bioseguridad que deben ser contemplados y los decretos que por el momento impiden actividades deportivas, culturales y de otra naturaleza. Dependemos de cómo evolucione el tema de la enfermedad y cuál es la decisión final del gobierno para que no haya consecuencias que lamentar cuando más adelante se pudiera dar inicio a nuestro campeonato. Además de las reuniones y mesas de trabajo, todo dependerá del avance que tenga la pandemia del COVID-19 en los próximos días en el país. En las últimas horas se conoció que los capitanes de los 14 clubes renunciarían a cualquier convocatoria de la selección nacional, mientras la Federación Boliviana de Fútbol no atienda y resuelva sus demandas. Entre las demandas de los futbolistas profesionales resaltan las siguientes. 1. Condiciones y medidas de bioseguridad garantizadas para volver a las prácticas. 2. Pago de salarios de marzo, abril y mayo adeudados a pesar de las rebajas aplicadas. Además, piden que se analice la propuesta de Marcelo Claure por los derechos de televisación. En otras noticias en el ámbito internacional, Argentina está convulsionada. Los audios entre el fallecido presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona, y el timonel de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, encienden el debate en Argentina. Los diálogos fueron destacados en una intervención telefónica al entonces máximo dirigente del fútbol argentino y fueron reveladas en el programa de La Nata Sin Filtro de Radio Mitre. En las conversaciones hay alusiones económicas y también deportivas. Trata de devolverme la guita, esa que te la di para que ganaras. Es la cita más impactante que dirige Grondona a Marcelo Tinelli. A continuación, vamos a escuchar un fragmento de esos diálogos que causan revuelo en el vecino país. Ceballos, alguno de esos. Yo no quiero que me diga Ceballos. Yo la verdad lo que le quería decir, se lo iba a decir después de 1:30, pero como seguro lo va a llamar seguro en cualquier momento. Yo quiero que nos dirija uno, el mejor. ¿Delfino? ¿Pongamos Delfino? Él dice que Delfino, no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré yo que Delfino era hincha de San Lorenzo. Pero digo, quiero poner uno así, Delfino, o si no, uno que garantice Pompey, por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos, que armó un escándalo en la cancha de San Lorenzo. No, a ver, Pompey es un tipo tranquilo. Que Pompey es un tipo tranquilo, no va a romper los huevos. Y si no, ¿cómo es mejor que Delfino, que va a dirigir bien, seguro? Digo, no entiendo por qué tanto. Lo que pasa es que Caruso rompe tanto los huevos. Yo me encargo. Vos lo que no, ¿quién no quiere vos? Yo no quiero ni a Ceballos ni a Lustó, ni a todo eso, Ceballos, Lustó, ni toda esa lacra que va a venir los amigos de Caruso. Ni Lustó ni Ceballos. No, y va a venir después con los amigos de Caruso.
Pero hay más. Tinelli pide un cambio de horario para un partido de San Lorenzo. Sugiere que la designación de un árbitro para un partido que termina con el descenso de la primera división del club independiente, y también se oye la mención de unos cheques por el estadio de los Gauchos de Boedo. Las conversaciones corresponden al año 2013. Por esos días se resolvía el descenso de los Diablos Rojos. Tinelli manifiesta su preferencia por un árbitro en especial. A mí, Silvio Trucho no me gusta. No sé por qué ponen a Germán Delfino, que es el mejor. ¿Por qué no pones un árbitro bueno?, plantea. Grondona lo calma y le sugiere esperar resultados. Esperemos resultados y mañana los resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?, explica. El cambio de horario, en tanto, fue ejecutado conforme al menos a la inquietud de Tinelli. Grondona es quien lo notifica, según establece otro audio. Según La Tercera, las escuchas dejan en evidencia el amplio control que ejercía Grondona sobre todas las decisiones del fútbol argentino. Y por otro lado, la presión que ejercen los dirigentes para que adopten decisiones que pueden favorecer a sus respectivos clubes. Eso es todo en deportes. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. De esta manera hemos concluido la entrega de su noticiero El Vocero Tributario de este primer día del mes de julio. Agradecemos la atención dispensada. No olviden el constante lavado de manos y mantener la distancia de al menos 1,5 metros entre las demás personas para evitar el contagio del coronavirus. Verónica Tapia y quien les habla, Jessy Miranda, volveremos con ustedes el día de mañana. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.